Arratsaldeon denori, mila esker etortxagatik. Buenas tardes a todas, a todos, y gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta jornada científica. Seguimos desarrollando las jornadas de Futuro tras la pandemia, pandemiaren osteko etorkizuna, organizadas por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y con la subvención económica del Ministerio de Cultura y Deporte. Hoy escucharemos hablar de educación, del sistema educativo. La pandemia ha tenido un impacto devastador en todos los ámbitos y concretamente también en el de la educación. Hemos conocido las debilidades del sistema educativo y cómo, como ocurre en todas las crisis, estamos pensando qué hemos hecho mal y qué podemos hacer en adelante bien a raíz de todo lo que hemos aprendido. En realidad, este es el objetivo de estas jornadas, aprender para el futuro. La Vascongada siempre ha tenido un interés grande en el tema de educación. Los ilustrados siempre han considerado que la educación era la mejor, si no la única forma de un pueblo de salir del atraso. Simplemente, no voy a hablar de este aspecto, pero simplemente recordar la labor de la Vascongada, por ejemplo, y sus logros como el Seminario de Vergara y la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Del futuro tras la pandemia nos va a hablar un panel magnífico de expertos que hemos elegido para ello. Y como moderador relator tenemos también, no sé dónde está Jesús. Detrás. Ah, detrás. Sí, a una persona también excelente. Jesús Prieto, como va a ser el moderador y él va a presentar al resto, pero a él no le va a presentar nadie, me permito presentarle yo. Jesús Prieto es de sobra conocido en esta ciudad y en el País Vasco. Es doctor en estudios internacionales e interculturales. Es licenciado en antropología social y cultural. Máster en transnacionalidad, globalización y conflicto. Tutor y coordinador del curso de Educación Intercultural de la Universidad de Deusto. Colaborador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Y, algo muy especial, experto en migraciones y procesos de integración. Estos son sus méritos académicos, pero Jesús Prieto es mucho más, es sobre todo un maestro que como tal ha ejercido durante muchos años en el Colegio de San Prudencio y que ha sido pionero en la creación de grupos del ámbito de la no violencia. Muy tempranamente trabajó con alumnos inmigrantes y siempre está del lado de asociaciones o de ONG que trabajan por los más desfavorecidos. Desde la radio, desde la tele o desde la prensa escrita, siempre nos aporta claridad y calor humano. Yo puedo decir que me siento orgullosa de que seamos amigos y voy a dejarle la palabra. Mila esker, Amelia, mila esker zuei bebai, gainera gaur arraroa den egun honetan, olarizu egunean, gurekin egoteagatik. Decía que gracias a Amelia, gracias también a todos vosotros y vosotras, pues estar en un día ciertamente en Vitoria especial. No sé si para bien o para mal, a la hora de acudir a esta charla, a este debate, a esta mesa redonda, puesto que es el día de Olarizu. Pero bueno, veo la sala bastante ocupada y bastante llena. Bien, como ha dicho Amelia, tengo a mis espaldas ya 41 años de docencia, que no es moco de pavo, no es poco. Y como bien ha dicho, aunque no era el Colegio San Prudencio, era el Colegio Samaniego. Era el Colegio Samaniego. He pasado por todas las etapas en estos años de la educación, desde maestro de educación primaria hasta la formación del profesorado en el Departamento de Educación, hasta la universidad. Es decir, creo que acumulo en estos años un recorrido que es interesante para poder comentaros, antes de presentar a las primeras ponentes, para poder comentaros que estamos en una situación, lo estábamos antes de la pandemia, pero lo estamos después de la pandemia en una situación de malestar
educativo, eso que se conoce por malestar educativo. Estamos en una situación, no sé si es ya posmoderna, como diría Zygmunt Bauman, o requete posmoderna, en la que todas las instituciones están en crisis. La Iglesia, la judicatura, la autoridad, la policía, la política, la familia y también la escuela, también la educación. Educación entendida como la entendían los ilustrados de la Real Sociedad Vascongada, de amigos del país, aquellos que iniciaron su recorrido ahí en los Caballeritos de Azcoitia, entendiéndola como la forma de enculturizar a las nuevas generaciones y proyectarlas hacia la ciudadanía, hacia el futuro. Todo esto está en crisis. ¿Y cómo saldremos después de la época de pandemia generada por el COVID-19 de esta crisis? Algunos alegremente dicen que sin duda saldremos mejores, otros que saldremos peores. Yo creo que in medium virtus, en fin, podremos hablar de ello esta tarde. Y, por supuesto, sin más dilación, para hablar de ello, qué mejor que dar paso ya a la primera ponente, que es nada más y nada menos que Manoli Igartua Olaechea. Nacida en Irura, es licenciada y doctora en farmacia por la UPV, actualmente catedrática de Farmacia y Tecnología farmacéutica en la Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz. Cuenta con una amplia experiencia de investigación docente, habiendo obtenido la evaluación de excelente en el programa Docentias. Sus líneas de investigación se centran, cuestión esta muy interesante, en tiempos de pandemia, en el marco de la micro y nanoencapsulación de productos biotecnológicos para su aplicación en distintas áreas terapéuticas, regeneración tisular, desarrollo de vacunas y enfermedades del sistema nervioso central. En fin, sus méritos académicos, docentes, publicaciones serían larguísimas, pero simplemente deciros que es miembro del grupo de investigación consolidado Nanobiocel, del grupo especializado en innovación educativa IDOFAR, etcétera, etcétera. Colabora con numerosos equipos y grupos docentes. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Aston, en Birmingham, en la Universidad de Angers, y es miembro también de la red de investigación Ciber-BBNN de Bioingeniería. Insisto que sus méritos son muchos más, pero tenemos el tiempo que tenemos. Esta es Manoli Igartua Olaechea y creo que lo mejor que podemos hacer es, Manoli, escucharte. Zurea da hitza. Mila esker, Jesús. Quiero agradecer de entrada a la organización y en especial a Amelia su invitación a participar en esta jornada sobre la educación después de la pandemia. Es para mí un placer compartir con todos vosotros y vosotras algunas reflexiones sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la educación superior y también aportaré algunas ideas sobre cómo será la universidad en el futuro. Bien. Sin duda, el año 2020 quedará marcado en nuestra memoria como el año de la pandemia de la COVID-19. Una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes que ha alterado nuestras vidas hasta extremos insospechados y, por supuesto, el entorno educativo no iba a ser una excepción. La pandemia obligó a todos los centros de educación superior del mundo a realizar en un periodo muy corto de tiempo cambios de gran calado en todas las actividades que conforman la triple misión de la universidad: formación, investigación y transferencia del conocimiento. En lo que respecta a la formación, el cierre de los campus en el mes de marzo de 2020 puso de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar la docencia online, lo que planteaba numerosos retos. Para los equipos de dirección de la universidad, el reto consistió en establecer las directrices generales y coordinar todas las acciones y protocolos necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad docente a distancia. Para los docentes, el principal reto era cambiar de una forma de enseñanza ya establecida a un nuevo modelo virtual
con nuevas formas metodológicas, preparación y desarrollo de las clases. Para el alumnado, además del cambio metodológico, el reto era, en algunos casos, acceder a la tecnología necesaria para seguir las clases online. Para todos y todas, estos cambios se dieron en un escenario de gran incertidumbre, además de ser necesario conciliar la vida familiar con la disciplina para establecer rutinas de trabajo y estudio en un entorno fuera del habitual. Curiosamente, en enero de 2020 se publicaba un artículo en la plataforma de divulgación científica The Conversation que se titulaba «Docentes universitarios en la era digital, adaptarse o morir», que parecía predecir lo que iba a ocurrir. Sus autores, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, apuntaban que los días del profesor universitario que da la lección magistral se han acabado. También indicaban que los docentes deberían incentivar la proactividad de sus estudiantes hacia la mutación digital, cambiar los procesos de enseñanza hacia lo digital. Como decía, esto ocurría en enero de 2020 y parecía algo premonitorio, porque en marzo la enseñanza universitaria online era una realidad. La respuesta de toda la comunidad universitaria a los retos mencionados fue inmediata. En menos de una semana, desde que se produjera la suspensión de la actividad académica presencial, el Vicerrectorado de Innovación de la Universidad del País Vasco desarrolló la estrategia EHU Edonondik, que podemos traducir como EHU desde cualquier lugar. Un programa que establece las bases y directrices para el desarrollo de la docencia no presencial. Paralelamente, se pusieron a disposición del profesorado cursos de formación a fin de facilitar la adaptación a una docencia en modalidad virtual. Tanto el profesorado como el alumnado se adaptaron de forma extraordinaria. Para daros una idea del impacto que tuvieron el cierre de los campus, me gustaría aportar algunos datos sobre el uso de la plataforma virtual eGela, que es la plataforma de Moodle con la que trabajamos en la Universidad del País Vasco. eGela cuenta con casi 50.000 personas usuarias, entre estudiantes y profesores, y alrededor de 9.000 aulas virtuales de grado y posgrado. Como podemos ver en esta diapositiva, en la primera quincena con docencia no presencial, el número de sesiones en eGela pasó de alrededor de 325.000 a casi 582.000, lo que supone un incremento cercano al 80%. Entre otras funcionalidades, eGela incluye también una herramienta para videoconferencias que se convirtió en el principal soporte para impartir y recibir clases, resolver dudas y presentación de trabajos. Desde el 9 de marzo se observó un incremento en el número diario de clases por videoconferencia que alcanzó un máximo el lunes 16 de marzo, con más de 2.700 clases. Como podéis ver, el cambio al formato online fue realmente vertiginoso. La adaptación de las actividades prácticas, tanto de laboratorio como de ordenador, supuso un mayor desafío, ya que para su desarrollo es muy importante la presencialidad. En este caso, se utilizaron alternativas como el uso de simuladores, laboratorios virtuales, vídeos o el acceso remoto al software en las prácticas de ordenador. Más adelante llegó el momento de la evaluación y se desarrolló EHU Edonondik Evaluazioa, orientaciones y procedimiento de adaptación de la evaluación a un entorno a distancia. En general, se recomendó la evaluación continua, de manera que hubiera diferentes pruebas, entregables y ejercicios que se evaluaban a lo largo del curso. Pero también se realizaron exámenes online. Para ello, se establecieron las pautas sobre el uso de sistemas de captación de imagen y sonido durante las pruebas de evaluación online. Antes he mencionado la brecha digital en el alumnado. Para evitarla, se puso en marcha un programa de ayudas que consiste en el préstamo de ordenadores portátiles y dispositivos USB para conexión
a Internet. Para el curso 2021 optamos por un modelo de docencia en presencialidad adaptada, que consiste en combinar la actividad presencial con la telemática. Dado el carácter presencial de nuestra universidad, siempre que el mantenimiento de las medidas de sanidad lo permitiera, se priorizó la docencia presencial, procurando garantizar una presencialidad media del 75%. Para ello, se dotaron las aulas con equipos de videoconferencia para la retransmisión de las clases en streaming, en directo, y esto llevó a una inversión de 4 millones de euros. De esta manera, se pudieron crear aulas espejo interconectadas para dividir al alumnado en 2 grupos y así respetar las distancias y aforos de seguridad. En otros casos, se hicieron turnos por semanas de asistencia al aula y seguimiento de las clases en modo remoto. Este es el modelo con el que hemos comenzado también el curso actual, pero con la esperanza de volver a una mayor presencialidad, incluso al 100%, en cuanto la situación sanitaria nos lo permita. Y después de la pandemia, ¿qué? Como decía al comienzo, también voy a hablar de los retos y oportunidades para la universidad del futuro, que bajo mi punto de vista pueden englobarse en estos 4 ejes: transformación digital, internacionalización, investigación de excelencia y compromiso con los retos sociales. Comencemos con la transformación digital. En la universidad se inició la transformación digital hace más de una década y era antes de la pandemia un objetivo a medio plazo que se estaba implantando de forma gradual, tanto en la formación como en los procedimientos administrativos y de gestión académica. Sin embargo, la situación generada por la pandemia ha acelerado dicha transformación en el último año más que en los 5 anteriores, provocando grandes cambios como la docencia online y el teletrabajo, que han venido para quedarse. Desde la Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, se está trabajando en este ámbito, con el objeto de impulsar el desarrollo y la implementación de las TIC en el sistema universitario español. Pero la digitalización de la enseñanza es un reto que va más allá de introducir recursos digitales en el aula. Se trata de un reto de transformación que afecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando innovaciones en las metodologías didácticas, en el modo en que los profesores desempeñan su trabajo y, sobre todo, en la forma en que los alumnos aprenden. El docente pasa de ser la fuente principal de información y transmisión del conocimiento a convertirse en orientador y guía. A su vez, el alumno deberá desarrollar capacidades como el aprendizaje autónomo y colaborativo que posibilitarán llevar a cabo una formación online. La digitalización requiere además que tanto docentes como estudiantes tengan un nivel de competencia digital adecuado para garantizar la calidad de la formación. En este sentido, la Comisión Europea ha elaborado el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Docentes, DIGCOMP EDU, con el objetivo de ayudar a desarrollar, comprender y evaluar la competencia digital docente para su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como vemos en esta diapositiva, DIGCOMP EDU incluye las competencias digitales dentro de las competencias profesionales y pedagógicas de los docentes y también dentro de las competencias de los estudiantes. No debemos olvidar que nuestros estudiantes son nativos digitales, pero eso no significa necesariamente que tengan un nivel adecuado de competencia digital y deberán desarrollarlo como una competencia transversal clave para afrontar los retos presentes y futuros. Por tanto, podemos afirmar que en el futuro nos moveremos
entre el aprendizaje presencial y online. En universidades presenciales como la nuestra, la formación seguirá siendo fundamentalmente presencial, pero también existirán titulaciones híbridas y algunas íntegramente online que nos permitirán atraer a otro tipo de estudiantes, como pueden ser los estudiantes internacionales o profesionales que buscan en la formación una forma de mejorar su empleo. En lo que respecta a la internacionalización, mirando al futuro, resulta necesario repensar la movilidad internacional. El cierre de las universidades y las restricciones de viaje han afectado especialmente a la movilidad de nuestros estudiantes, con programas de intercambio suspendidos, aplazados o adaptados a un formato online. Una de las medidas puestas en marcha en el curso 2020-21 para paliar los efectos negativos de la pandemia han sido las movilidades combinadas o mixtas, que combinan un periodo de movilidad virtual en el país de origen con un periodo posterior de movilidad física en el país de destino. Se trata también de una de las novedades del nuevo programa Erasmus para el periodo 2021-2027, que se dirigirá sobre todo a aquellos estudiantes que por diferentes motivos no puedan realizar periodos prolongados de movilidad. Con un presupuesto de 26.000 millones de euros, el nuevo programa Erasmus no es solamente más inclusivo e innovador, sino también más digital y más ecológico. Otra iniciativa para fomentar la internacionalización es la puesta en marcha de las denominadas universidades europeas, redes de universidades que permiten la movilidad de estudiantes y profesores entre ellas, crear titulaciones conjuntas y fomentar las colaboraciones de investigación. La Universidad del País Vasco forma parte de uno de estos consorcios, denominados Enlight, que fue creado en el año 2019 junto con otras 8 universidades de diferentes países europeos y que reúne en total a más de 300.000 estudiantes. Dentro de este consorcio se desarrollarán nuevos modelos y metodologías de formación e investigación, centrándose en 5 ámbitos sociales, todos ellos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Salud y bienestar, transformación digital, cambio climático, energía y economía circular y equidad. El objetivo para el año 2030 es implementar un sistema universitario europeo, integrado, sin barreras para el aprendizaje, la enseñanza y la cooperación en todos los niveles de la comunidad Enlight. La investigación de excelencia es otro de los retos de la universidad del futuro. Es cierto que durante el periodo de confinamiento se paralizó la investigación en aquellas áreas consideradas como no esenciales, pero al mismo tiempo se intensificó en aquellos grupos involucrados en la investigación sobre la COVID-19. Con todo, podemos afirmar que la respuesta de la comunidad científica a la pandemia ha revalorizado el papel de la investigación y del conocimiento científico y nos ha permitido tomar conciencia de la importancia que la investigación tiene en el desarrollo de una sociedad del bienestar. Hacía tiempo que no veíamos a tantos investigadores y profesores universitarios en los medios de comunicación, y no solamente en disciplinas como la biomedicina, sino también en ciencias sociales, económicas, jurídicas, etc. Muy brevemente, me gustaría destacar algunos aspectos que considero fundamentales para desarrollar una investigación de excelencia. En primer lugar, establecer redes de colaboración, tanto nacionales como internacionales, que permitan desarrollar un trabajo multidisciplinar. En segundo, difundir los resultados de la investigación a la comunidad científica y a la sociedad. El tercero es la colaboración
público-privada. Y el cuarto, una financiación adecuada y a largo plazo. Esperemos que, en respuesta a la pandemia, realmente se incremente la inversión en investigación. Por último, la crisis originada por el coronavirus también nos ha hecho poner el foco en los grandes retos del planeta, retos que debemos afrontar como sociedad y que se engloban en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Las universidades, como instituciones al servicio de la sociedad, deben alinear su trabajo con los grandes retos sociales y también formar a las personas que han de implementar dichos objetivos en el futuro. En nuestra universidad, la EHU Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible recoge la contribución de la Universidad del País Vasco a los ODS, a los que hemos sumado un 18º objetivo sobre la diversidad lingüística y cultural. Asimismo, contamos con diferentes planes sectoriales, como el Campus Inclusión, Campus Igualdad y Campus Planeta, para impulsar el cambio hacia una universidad comprometida socialmente y que fomenta valores de inclusión, equidad y sostenibilidad. Para finalizar, a modo de conclusión, me gustaría destacar que la educación superior después de la pandemia se enfrenta a una transformación profunda que plantea retos importantes y supone grandes oportunidades. Espero que estas reflexiones hayan sido de vuestro interés y que contribuyan al coloquio que tendremos posteriormente. Muchas gracias por vuestra atención. Mila esker zuen arretagatik. Bueno, eskerrik asko, Manoli, oso interesgarria izan da eta. Muchas gracias, Manoli, como decía, ha sido la primera intervención que ha sido sumamente interesante. Y sin más, vamos a pasar a presentar a la segunda ponente, Teresa Mizcoz Beunza. Doctora en Filología Hispánica, ha sido durante 12 años profesora de Literatura Contemporánea Española y Universal y de Creatividad Literaria en la Universidad de Navarra. Ha publicado los libros La Teoría Poética de Miguel de Unamuno y Manual para Cuentistas, El arte y oficio de contar historias. Qué sugerente título. Ha impartido durante muchos años talleres de escritura creativa en Pamplona, Zaragoza y cursos sobre esa materia en la Universidad de Georgetown, en Washington. Sus áreas de investigación han estado centradas en relaciones entre realidad y ficción en la literatura y para su estudio ha realizado varias estancias de investigación en distintas universidades como la de Columbia en Nueva York. Ha sido también directora del reconocido Instituto Cervantes en Francia, primero en Toulouse y luego en Burdeos, durante 7 años. Y actualmente Teresa es conocida en nuestra ciudad porque es la directora del centro asociado a la Universidad Nacional Arista, la directora de la UNED. Bueno, pues un currículum sin duda diferente al de Manoli, pero que seguramente va a ser muy interesante también esta aportación porque va a complementar esa visión sobre este futuro pospandemia en el mundo educativo. Teresa, zurea da hitza. Buenas tardes. Para mí es un honor pues compartir esta mesa también aquí con Manoli y con Nacho. Y según lo que ha dicho Jesús Prieto, en ese nivel de exposición tan magnífico de Manoli, ahora viene la decepción. Entonces así ya compensamos un poquito y luego seguimos. Bien. Yo no voy a hablar estrictamente de la universidad ni desde el punto de vista de la UNED, porque ella sabía que Manoli pues iba a hacer referencia y se iba a tratar el tema de la universidad. Yo en algún momento sí haré referencia, comparto todo lo que ha dicho y expondré también otro punto de vista. Es verdad que hemos vivido un momento único de la pandemia. En el informe de Naciones Unidas de la educación durante la COVID-19 y después de ella, ahí recoge, claro, que la COVID-19 ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos, afectando a 1.600 millones
de estudiantes en 190 países. Entonces, yo haré una reflexión de lo que he visto en nuestro país, pero también vamos a pensar que estos son unos términos globales mucho más amplios. Y el cierre de escuelas y de centros de enseñanza afectaba al 94% de los estudiantes de todo el mundo. En los países con renta baja o medio baja afecta incluso al 99%. Nosotros vemos ahora, bueno, pues que estamos ya en esa situación de presencialidad, semipresencialidad. Ayer hablaba con una amiga mía que vive en Edimburgo, todavía no han puesto un pie en las universidades. O sea, su hija está en segundo y no ha puesto jamás un pie en una clase en la universidad. O sea, también para que sepamos que las situaciones que nosotros vivimos no son las que están viviendo en otros países, ¿no? Pero bueno, esa situación global a la que me refería, repentina, con una enorme dosis de incertidumbre que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y reaccionando sobre la marcha y afrontándolo, también a marchas forzadas con errores y con aciertos para afrontar una situación que era completamente nueva. Nos ha venido, yo creo que muy bien para romper en ese mundo de seguridad en el que estábamos instalados y de sensación de control que teníamos. Y se nos ha puesto todo patas arriba. Yo ante esas situaciones, esas crisis, por eso puse el título de mi conferencia, lo que más me preocupa siempre es qué aprendemos de eso. Por eso puse qué hemos aprendido de la pandemia, porque lo que hemos vivido lo hemos vivido, lo que estamos viviendo lo estamos viviendo. Ya, pero ¿qué podemos aprender de eso? Que me parece que es lo que realmente nos tiene que preocupar, porque lo peor que nos podría pasar es volver a lo anterior. Y como si no hubiera pasado nada. Cuando a veces oímos, y lo ves en declaraciones, no queremos volver a la situación anterior. Yo personalmente no quiero volver a la situación anterior porque he visto algunas carencias y es que me gustaría que avanzáramos. Bien, los enormes esfuerzos que hemos realizado todos en poco tiempo, primero en el confinamiento y después pues, con esas clases telemáticas para no perder el curso, ahora con la semipresencialidad, clases presenciales y clases virtuales, nos recuerdan que el cambio es posible. O sea, que Manoli hacía referencia a ese cambio de digitalización en las universidades que se planteaba el CRUE y que iba a ser en un plazo de 10 años, bueno, lo hemos tenido que hacer a marchas forzadas en menos de un año. Es verdad que en la UNED, y aquí ya no me refiero a la situación, no nos ha afectado tanto porque es una universidad semipresencial. Entonces ya teníamos instaurada todo un sistema de clases a distancia para todos los grados, etcétera, con lo cual ese esfuerzo, bueno, pues no ha sido tan a contrapié como en otros sitios, ¿no? Pero es verdad que ese cambio es posible, pero claro, mi pregunta es ¿hacia dónde debe ir ese cambio? Se está hablando, y Manuel ha hecho referencia también a la necesidad de una transformación digital, de la digitalización a todos los niveles, los fondos Next Generation de la Unión Europea para la digitalización de las empresas, de los centros educativos, etcétera. ¿Pero ¿es esta la respuesta adecuada? ¿Es una respuesta suficiente la digitalización? Después de la pandemia, esta es mi pregunta, ¿podemos seguir con el mismo sistema educativo y enseñando de la misma forma? Bien, estos son los interrogantes que a mí me gustaría plantearos, abrir el debate sobre ellos y proponer alguna respuesta o al menos expresar alguna convicción personal sobre la educación que necesitamos. Bien, para eso voy a partir, por un lado, de una triple situación, experiencia como directora de la UNED, que ya hemos hablado, tanto como docente anteriormente en el ámbito de la universidad, como directora de la UNED, pero bueno, no me voy a centrar en la universidad porque ya está muy desarrollado. A la vez, en esta situación de pandemia, como madre de un universitario y como un hijo en segundo de bachiller. En esa situación de momento de pandemia también, viendo... Y luego, por mi situación personal y profesional, haber vivido y conocido distintos sistemas educativos, tanto en Francia como en Inglaterra, como en Italia, como en Estados Unidos, como en España, para poder comparar o al menos haber visto otros sistemas educativos y alguna cosa que he vivido que me parece que podría ser aplicable. Bien, claro, hablar de educación, esto no lo hemos dicho en el título, pero claro, abarca tantos ámbitos, porque estamos hablando de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad.
que algunas problemáticas son comunes y otras no, cada una tiene su diversidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que alguna reflexión general nos podría valer y cada uno lo aplica a los distintos ámbitos de los niveles educativos que le corresponden, ¿no? Bien, esa situación que decía, ¿no?, que tomamos como punto de partida, que ha sido esa pandemia, con tanta dosis de incertidumbre y tan compleja de gestionar, pues lo ha sido para todos, profesores, alumnos y padres. Se ha recurrido a los medios tecnológicos a dar las clases virtuales, pero sin excesivo conocimiento a veces y suficiente preparación tanto por parte de docentes como de los propios alumnos. Entonces, ahí hemos tenido que solventar pues, muchas dificultades, aunque se ha conseguido. Y a la vez, y en paralelo, estaba la dificultad de teletrabajar en casa con los hijos en casa. Eso también es la situación que hemos vivido, ¿no? Bien, cuando hablamos de educación, yo lo que planteaba es, primero, ¿qué es educar? Porque si por educar es dar clase, yo no lo comparto, quiero decir, ya no. Ya estamos hablando de educación en una mesa sobre educación. Creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es qué es educar. Y hay una frase que se dice que para educar a un niño se necesita toda una tribu, a toda una tribu. Y en este caso yo lo voy a centrar en 3 aspectos, que sería la escuela, el colegio, la ikastola, la universidad, cualquier centro educativo, la familia y la sociedad. Y la pandemia ha modificado, yo creo que nuestra relación con cada uno de ellos, con cada uno de esos elementos y de esos 3 elementos entre sí. Entonces, la sociedad, que también educa y es parte de la educación, nos hemos encontrado en una situación de aislamiento, primero con el confinamiento, pero luego con medidas de distanciamiento, con escasa relación presencial, escaso contacto, falta de lazos afectivos, de abrazos, de encuentros que tanto echábamos de menos. Pero esa es una sociedad que también nos educa y nos configura y nos forma. Sí que ha habido más relación a través de las redes sociales, sobre todo los jóvenes. O sea, mis hijos que no eran adictos al móvil, con la pandemia no sé qué ha pasado, si forma parte de su mano. Es un horror, pero es lo que ha pasado, ¿no? Pero no es lo mismo y ellos también lo han notado. De ahí esa situación que ahora vemos de jóvenes que están desaforados, con necesidad de encuentro, con necesidad de estar constantemente y, bueno, bien. Es verdad que esa falta de relación social ha afectado al desarrollo emocional de los niños y de los jóvenes. También la nuestra nos ha afectado, psicológica y emocionalmente. Pero a ellos les ha afectado a ese desarrollo emocional y a la salud mental de todos. De ahí se dice que la siguiente ola de la pandemia va a ser la de la salud mental, que ahora va a salir el deterioro que se ha podido vivir en este tiempo. Bien, me acuerdo cuando empezaron a haber, al menos los brotes estos en verano con los viajes de fin de curso, no sé si os acordáis, primero fue el brote de Salou, luego que sí el de no sé dónde, que sí el no sé cuántos. Y salían algunas declaraciones en los periódicos que se hablaba del fracaso de la escuela. Decía, si después de un año de pandemia, de haberles explicado la necesidad de guardar esas distancias, de ese respeto, por el bien de todos, de haber pensado que el bien de los demás y su libertad a no ser contagiados estaba por encima de nuestra libertad de pasárnoslo bien. Entonces, se hablaba y salió en los medios también como un fracaso de la escuela. Es decir, no hemos sabido transmitir lo que es el bien común. Bien, eso por parte de la sociedad. Por parte de la escuela y la universidad sí que ha estado presentes en esta pandemia, pero de un modo distinto. Primero con las clases solo online, ahora con una combinación de presencialidad y online, y luego con presencialidad, pero con medidas de distanciamiento y de seguridad. Voy rápido porque no quiero pasarme de tiempo. La familia. ¿Qué ha pasado con la familia? Pues también de un modo distinto ha cambiado en la pandemia. Se ha convertido la familia, nos hemos convertido la familia en colegio, en escuela, con los que tenemos chavales en esas edades, en lugar de trabajo y en la microsociedad con el aislamiento. O sea, lo éramos todo. Éramos la escuela, la sociedad y la familia.
Es decir, que eso, pasó la familia a ser escuela y a ser sociedad, ¿no? La familia se encontró en una situación bastante compleja y difícil por compaginar el teletrabajo con el estudio de los hijos en un mismo espacio, con un mismo ordenador. Bueno, dependía de si lo sabía, si no lo sabía, ¿no? Porque, claro, los chavales tenían que seguir sus clases. ¿Cuántos ordenadores hay en una casa? Ahí se ha puesto de manifiesto, por supuesto, la desigualdad que existe, de familias con menos recursos que sus hijos han quedado descolgados de la escuela. Los que tenían más recursos, sus hijos han podido seguir. Pero también el nivel educativo de los padres, si eran capaces de seguir las tareas de los hijos o no eran capaces de tener ese apoyo. Yo ayer hablaba con una vecina del pueblo donde veraneo, allá en el Pirineo, maravilloso, y me decía que su hijo había repetido, y me decía con lágrimas, me decía ella que iba a la tutoría, claro, le veía después un año entero pegado ahí en casa, en el confinamiento, estudia, pero no sabía ni lo que hacía el chaval, ella no tiene estudios, que iba a la tutoría llorando y le decía al profesor, no sé cómo ayudarle. Entonces, es verdad que se nos ha pedido que los padres nos convirtiéramos en profesores, en cierta medida también, de transmisión de un conocimiento que a lo mejor no teníamos. Bien, los padres asumieron un nuevo papel de educadores de sus hijos, no tanto en la transmisión de conocimientos, que solo daban las clases virtuales, si se podían seguir, pero sí, por ejemplo, de hábitos de trabajo, de orden, de disciplina, de autoexigencia, de horarios, de responsabilidad. Y, además, sí había que ayudarles en las tareas o en las explicaciones. Dices, pero esto no lo hacen habitualmente los padres, eso que me estás diciendo de los hábitos de trabajo, de autoexigencia, de disciplina, de orden, pues con los horarios de no conciliación familiar que tenemos en España, no. O sea, muchos padres ya llegan a sus casas cuando sus hijos ya han cenado. Por supuesto, se supone que han hecho las tareas, pero vete a saber. Entonces, ahí sí que fue un momento en el que trabajábamos conjuntamente con nuestros hijos durante la pandemia y ahí para muchos padres lo decían, yo no lo soporto más, o sea, o abren los colegios o me va a dar algo. Eso es verdad. Y de hecho mejoró la concepción o la idea y el valor del profesor. Ya no sé si os acordáis que empezaron a circular memes diciendo después de un mes de confinamiento que había que subirle el sueldo a los profesores, que se les pagaba poco por aguantar a sus hijos. Entonces, no era solo su hijo, sino 30 más como él. Entonces, de repente, ante esas situaciones, los propios padres no los hemos aguantado, no hemos sido capaces. Bien, y luego se ha modificado también lo que estaba diciendo, la relación entre escuela y familia. La familia ha pasado a ser la escuela cuando habitualmente es la familia la que deja en manos de los colegios el papel de educar a sus hijos. Ya me lo van a centrar, a este ya le van a poner firme, y nos vamos despreocupando, y el profesor es el que le pide y si no... Bien, entonces a la escuela se le dejaba un papel completo o completamente responsable de la educación de los hijos, porque los padres efectivamente llegan en el momento que cenan o se bañan o se van a la cama. Bien, y se ha modificado también la relación escuela-universidad en familia, porque por primera vez, al menos esa ha sido mi experiencia también, hemos podido asistir y oír las clases de los profesores. Esto me ha parecido a mí maravilloso. Digo, a ver, ya no que me cuente cómo son sus profesores, sino verlos yo en vivo y en directo mientras estaban en la clase y poder oír, etcétera, y cómo se imparte la educación. Bien, ahí lo que yo observé es que las distintas actitudes de los profesores según las distintas concepciones que cada uno tiene. Estaban desde los que para ellos la clase es una transmisión del conocimiento, entonces dan su clase magistral, los apuntes los cuelgan pues en el Eguela o en la plataforma que fuera, y ellos los daban, ¿no? Y luego veía también los que estaban preocupados, además de dar su clase, preocupados por cómo estaba el alumno y las dificultades que estaba teniendo en ese momento.
y se esforzaban en enseñarles a afrontar una situación difícil, una realidad nueva, y a darles recursos para afrontarla. Yo entonces ya dije, bueno, aquí ya empieza a haber una educación en el sentido un poco más amplio. El profesor ya no es solo un enseñante, un transmisor de conocimientos, sino un educador. Bien, entonces, a esa respuesta de qué es educar, para mí es formar personas integralmente. Es no solo la formación de la cabeza, la transmisión de conocimientos, que a veces en los centros educativos nos limitamos a esa transmisión de conocimientos, sino una formación de inteligencias múltiples, de la inteligencia de adquisición de conocimientos, de la memoria, pero también de la inteligencia emocional, de la creatividad, de la capacidad de análisis, de interpretación, de resolución, de afrontamiento de problemas y de situaciones nuevas. La formación de la persona en todos sus ámbitos: cabeza, emociones, cuerpo, espíritu. Hoy hablaba con un profesor de máster y le he contado esto, que lo había leído en el correo, y me dice, bueno, ¿qué quiere decir para ti integral? Y le digo esto, me dice, pero yo, por ejemplo, a mis alumnos de máster les voy a decir que hagan deporte. Digo, mira, yo entiendo que la educación, si tú tienes un alumno de máster y que es un alumno que solo se centra en estudiar y que no tiene vida propia, sí, por favor. Sí, por favor. No le sigas alimentando esa cabeza, que al final será solo un monstruo. Que sea una persona equilibrada, que me parece lo más importante en esta vida, ser equilibrado. Yo cuando hacía la carrera siempre decíamos que el mejor profesor el que era normal, porque veíamos que había a veces descompensaciones, ¿no? Bien, pero yo creo que sí, que como educadores, yo entiendo que el profesor es un educador, no es solamente un transmisor de conocimientos, sí deberíamos tener una preocupación por esa educación integral. Bien, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Al menos lo que a mí me ha sugerido. Uno, que necesitamos necesidad de revisión del concepto de educación. Que no seamos meros transmisores de conocimientos a todos los niveles. Que necesitamos enseñar a saber afrontar el mundo, las experiencias desconcertantes e inciertas como la pandemia. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo salen los chavales mejor de esta situación? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar. ¿Qué herramientas les tenemos que dar y cómo les tenemos que educar para que esto sea un salto hacia adelante para ellos y no un retroceso o un bloqueo? Bien, la necesidad de revisión ponía también del modelo educativo del colegio y del profesorado. Manoli ha aludido un poco a esto. Yo creo que no enseñamos a los chavales con sus medios, con su lenguaje y en su mundo. Muchas veces seguimos con una clase del siglo XIX en la que estamos exponiendo, transmitimos un conocimiento y ya, y nos vamos por la puerta. Existe, y es verdad, que los colegios están muy apurados, yo esto lo he hablado bastantes veces con el director del colegio de mis hijos, en una preocupación y una exigencia de dar los programas y los temas y los contenidos que les exigen que den en cada programa, dejando muy poco espacio a otros ámbitos de la educación, como pues sería, por ejemplo, la inteligencia emocional. Bien, en tercer lugar, lo que creo que podemos aprender es necesidad de revisión del papel de los padres en la educación de los hijos y en su papel de crear hábitos de trabajo, de esfuerzo, de responsabilidad, de orden, de disciplina, etcétera, lo que os he dicho antes. Por supuesto, eso nos exigiría mejorar nuestros horarios laborales y de conciliación familiar. Yo pongo el caso simplemente, lo he vivido durante 7 años en Francia, prácticamente por sistema menos las tiendas. Todo el mundo sale a trabajar a las 5 de la tarde, como muy tarde a las 6. Esto te permite recoger a tus hijos del colegio, por supuesto, ver cómo trabajan, cómo hacen las tareas, que tengan tiempo de ocio, jugar con ellos, pasarlo bien, disfrutar, que eso es también educación de tus hijos, jugar con ellos y luego ya cenar y acostarlos. Pero aquí es imposible, hasta que eso no cambie. Bien, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Revalorización del papel del profesor. Eso, ya os lo he dicho antes, lo de los memes, de la dificultad, el subirles el sueldo a los profesores porque su trabajo es duro y difícil.
Y nosotros, como padres, no hemos sido capaces más que 3 meses de confinamiento y con grandes dificultades. Sin embargo, venimos de un sistema, y esto lo sabrá Nacho mejor que yo y otros que sean docentes, el cuestionamiento constante y frecuente del profesorado por parte de los padres, ya no os digo de los alumnos, por parte de los padres. Algo, este profesor, nos vamos a quejar, le ha reñido a mi hijo, oye, que le ha exigido tal, que le ha castigado, que… Bien, y esto lleva, por supuesto, al burnout, al queme del profesorado, ¿no? Bien, yo he vivido la experiencia en Francia de que a final de curso los padres habitualmente, o sea, no es ninguna norma escrita ni una… se le hace un regalo al profesor, un regalo de agradecimiento. Gracias porque usted ha tenido un año a su hijo en sus manos, me lo ha formado, me lo ha trabajado, me lo ha educado y se le hace un regalo. Claro, esto aquí no lo hacemos nunca. Yo cuando volví de Francia, a mí la verdad es que me gustaba tanto porque para mí el profesor es una labor, es una tarea, una profesión maravillosa. O sea, me parece Yo mantuve esta costumbre. Entonces, entre mis hijos, le hacíamos al final de curso el regalo al mejor profesor, que eligieran cuál era el mejor profesor que habían tenido. Pero tenían que justificar por qué. O sea, no es porque, ay, es que es muy simpático, es que hace unas bromas en clase súper divertidas, es que es un cachondo, no, sino que justifica. Oye, pues impresionante la capacidad de análisis del alumno. Decirte, mamá, me gustaría darle a este profesor porque se prepara las clases muy bien, porque se lo trabaja y porque además está preocupada por la gente que… Y dices, vale, pues… Y la verdad es que todos los profesores que les llevábamos un regalo se quedaban alucinados. O sea, yo creo que nos miraban diciendo de qué planeta viene esta gente tan rara. Pero yo era una cosa que no quería dejar de hacer porque me parece que tenemos que saber reconocer como sociedad la labor del profesor y el enorme mérito que tiene en todos los niveles. Bien, el quinto punto sería el redescubrimiento del papel de la escuela como espacio de integración, de igualdad y de socialización. Yo creo que ahí todos hemos sido muy conscientes de que la escuela es el lugar de socialización mayor y necesario para un desarrollo normal de los niños, de los jóvenes, de los universitarios, un desarrollo normalizado. En la escuela es donde el niño por primera vez se encuentra con el diferente, se encuentra con sus semejantes de edad, pero se encuentra que no son los que le quieren ni es el rey de la casa, sino el que le ningunea, le pone la zancadilla, se pelea con él, le pega, le quita cosas. Es decir, entra en una socialización en la que él se tiene que descubrir a sí mismo y en todos los ámbitos, hasta los universitarios, van descubriendo quiénes son siempre en relación y en contraste con otros. De ahí la necesidad, me están dando el tiempo. Bien, el tema de la igualdad también, o sea, en la escuela lo que tenemos es en ordenadores, todo el mundo que necesitaba un ordenador, en las casas ya hemos visto que no, en la escuela todo el mundo come, durante el confinamiento se ha visto muchos niños que no tenían una comida al día. Bien, y de integración. Esto ya no… Voy a cortar un poco, Jesús, para hacerte tiempo. Bien, el sexto punto sería la necesidad de revisar el modelo de evaluación, que ahí nos hemos tenido esa dificultad de cómo hacíamos los exámenes, Manoli también ha aludido, etcétera. Yo ahí abogo por una evaluación continua. Olvidémonos de los exámenes, veamos la progresión y valoremos la progresión, no la nota numérica de sumo el primer parcial con el segundo, con el tercero, la progresión, la capacidad de aprendizaje que ha desarrollado un chaval. Y me parece que eso es lo que habría que valorar, no el nivel de conocimientos que ha adquirido. Bien, ¿cómo debería ser la educación del futuro? Y aquí hago simplemente unos apuntes. Ha habido respuestas y he leído respuestas en 2 líneas, la necesidad de la presencialidad y la necesidad de la digitalización. Yo ahí voy a decir solo 2 cosas. Los recursos tecnológicos y la digitalización, yo me lo quedaría como un mero medio, pero ¿para qué fin? ¿Qué vamos a conseguir con esa digitalización de la educación? Bien, yo por un lado creo que llegar al alumno y hablar con sus propios medios en los que él está acostumbrado a moverse,
pero sobre todo para un salto cualitativo en educación, que tengan la opción de materiales online y que el conocimiento de las materias, lo que es el estudio, la adquisición de conocimientos, lo puedan hacer por su cuenta antes de clase y en clase aplicar esos conocimientos, analizarlos, relacionarlos con otras áreas, con otros temas y con situaciones reales. Esto es como se hacía en Estados Unidos. A mis hijos les colgaban los temas en Internet, se lo tenían que mirar antes de ir a clase y en clase no estamos para repetir lo que ya está al alcance de un clic. Estamos para enseñar a pensar, para enseñar a analizar, para enseñar a estructurar. Bien. Bien, ¿qué creo que debemos enseñar en la educación del futuro? Y este va a ser el último punto, si me dejas, Jesús, ¿vale? Dado que se trata en la educación de comprender mejor el mundo para actuar adecuadamente en él, que esto es lo que tendríamos que hacer, formar ciudadanos, formar personas, gestionar la atención, enseñarles a gestionar la atención. ¿A qué le prestamos atención? Ya que no, en un mundo tan disperso en el que nos llegan flashes por todos los lados, que parece que nos bombardean. ¿Qué tiene valor y qué no? Tener criterio a la hora de buscar información, seleccionar la información, discriminación inteligente, que ha de ser omitido, desatendido e ignorado. No podemos prestar atención a todo, no podemos saberlo todo. Una de las grandes cosas que tenemos que enseñarles es a saber que no tenemos que saber. No hay ni que prestarle atención, no vale la pena. Saber distinguir entre opinión y saber acreditado. No creer todo lo que dice un youtuber, un influencer, una cosa que sale en redes sociales. Bien. El trabajador del futuro va a ser un diseñador de información, alguien que abra caminos en el laberinto de la información y el desconocimiento. Saber dónde está el saber. A comprender, a expresar, capacidad de elaborar una imagen coherente de la situación, cosa que a veces tienen datos y estamos con el Big Data fascinados. ¿Qué hacemos con tanto dato? Si no sabemos hacer una imagen coherente de la situación ni sabemos dotarle de un sentido y de una significación. Saber hacerse cargo del contexto general y a formularse las preguntas en vez de enseñar las respuestas. Esta sería mi apuesta por la educación del futuro. Muchas gracias por escucharme y siento prolongarme. Bueno, lehen esan deu, Manolik ekin dio oso ondo, dutari gabe Teresak horren beste, eta azkena, Nacho Egizabal dudari bebai oso interesgarria izango dala. Os decía que, como hemos comenzado diciendo antes, la aportación de Manoli ha sido excelente, Teresa ha sido magnífica también. Además, lo más bonito de esta tarde me da la impresión de que es como estamos complementando esas distintas visiones y esas distintas aportaciones desde ámbitos de trabajo, investigación, etcétera, tan diferentes. Y ahora el tercer ponente, José Ignacio Egizabal, conocido en Vitoria por Nacho Egizabal, seguramente va a hacer también una aportación muy interesante y distinta desde las enseñanzas medias y desde la FP. La FP con esa fama, además de la FP dual, etcétera. Pero bueno, pasamos a presentaros a Nacho. José Ignacio Egizabal Escribano es pamplonés, ejerce además de ello, casado con 2 hijos, miembro de la comunidad de vida cristiana de Jesús Obrero, de jesuitas, ingeniero industrial, máster en administración de empresas y en educación secundaria. Su trayectoria profesional ha tenido 3 partes diferenciadas. 12 años trabajando en la industria de la automoción, 11 años en cooperación al desarrollo, donde ocupó la dirección de la Fundación Alboan, tan cercana para mí y vinculada también a la institución de los jesuitas y a la Universidad de Deusto, y 6 años, hasta el momento presente, en Egibide. Egibide, que en Vitoria para muchos todavía sigue siendo
diocesanas Arriaga, Nieves Cano y Jesús Obrero, pero bueno, Egibide ya desde hace años. 5 de ellos en la dirección general. Tanto en Alboan como en Egibide, la educación ha sido una de sus principales preocupaciones. Educación con mayúsculas, entendida como ya nos han perfilado tanto Manoli como Teresa. Un derecho a la educación integral y de calidad para todos y todas en cualquier lugar del planeta. Una educación con una perspectiva desde los derechos humanos. Esa es la perspectiva que nos va a transmitir Nacho Eguizábal. Nacho, zurea da hitza. Bueno, mila esker, Jesús, muchas gracias. Arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues me toca un papel complicado porque después de Manuel y de Teresa, pues ahora toca decir algo que sea un poco complementario, ¿no? Y que aporte alguna cuestión adicional al debate que tenemos esta tarde, ¿no? Bueno, quizá al pensar sobre la propuesta que me hacían, agradezco la invitación, por cierto, de la Real Sociedad Vascongada, lo que me venía a la cabeza es esa idea que está plasmada en la diapositiva, ¿no? Que en el fondo, cuando miramos a la educación, estamos mirando a nuestra sociedad. Y cuando miramos a nuestra sociedad, muchas veces, algunas, vemos la educación y lo que somos capaces de hacer desde los distintos estamentos educativos, desde la infantil hasta la universitaria, ¿no? Y la segunda idea que me venía a la cabeza es que los retos de la educación después de la pandemia, que es de lo que se trata la jornada, pues tampoco son muy diferentes a los que teníamos antes de la pandemia. Seguramente la pandemia ha puesto de relieve algunos de los temas pendientes de la educación más importantes, ¿no? Como la eterna imagen, ¿no? De que cuando baja el nivel del agua aparecen las rocas, pues la pandemia ha hecho que baje un poco el nivel del agua, ¿no? Y eso ha desatado pues debates que estaban ya presentes en la educación, ¿no? Sin duda, la pandemia ha sido una experiencia imborrable para cada uno y cada una. Teresa lo ha hecho muy bien, ¿no? Desde la condición de directora de una universidad, de madre de familia, que se tiene que convertir en educadora. Bueno, una experiencia única, que seguro que no se nos va a olvidar. A los jóvenes que estaban en el sistema educativo y que siguen estando en el sistema educativo y que han pasado por la pandemia, esto no se les va a olvidar. Por lo que ha supuesto en sus relaciones, también Teresa lo mencionaba, por lo que ha supuesto en cuanto a la novedad en cómo han tenido que trabajar sus estudios. Manoli nos lo explicaba muy bien, lo que ha ocurrido en la universidad, que de manera parecida ha ocurrido en la formación profesional, en la secundaria, también en la primaria. Bueno, esto no se nos va a olvidar a ninguno y a ninguna. Y vamos a salir, no sé si mejores o peores, vamos a salir como podamos, Jesús, como podamos de aquí. Pero sin duda, esta experiencia nos habrá hecho a todos y a todas reflexionar sobre cosas importantes en la vida. Y yo en eso soy optimista, porque creo que este tipo de experiencias no son en balde, quiero decir, en la vida personal de cada uno y cada una. Pero, repito, cuando miro a la educación, sigo pensando que los retos que teníamos son los retos que tenemos. Y el primer reto tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la educación a nivel global. Yo creo que cuando hablamos de una cosa tan importante como la educación, no podemos dejar de mirar a la globalidad. Los datos los ha puesto Teresa al principio de su exposición. 1.600 millones de niños, niñas y jóvenes se han quedado sin escuela durante un tiempo. Seguramente los de nuestra sociedad son los que más rápidamente han vuelto a una cierta normalidad. Pero hay muchos cientos de millones de niños, niñas y jóvenes que todavía no han vuelto a la normalidad y seguramente no volverán. Sabemos, porque los medios de comunicación atienden mucho al tema de la vacunación, sabemos que mientras nosotros tenemos un 70 y ya no me acuerdo cuánto % de personas inmunizadas contra la COVID-19, hay países, muchos, la mayor parte de los países del globo, que andan en porcentajes muy bajos, inferiores al 10% y algunos de ellos inferiores al 1%. Por lo tanto, si ese es el modo que la humanidad ha tenido de gestionar algo que era evidentemente global como la pandemia,
pues algo que es evidentemente global, me lo parece a mí también, como es el reto de la educación, porque sin educación la gente se muere. O sea, la falta de educación mata personas todos los años, todos los días y todos los meses en el mundo, ¿no? Entonces, esto que nunca ha sido tan evidente, que era necesario un enfoque global para la educación, pues si no somos capaces de hacerlo con la pandemia, que es tan evidente que si no están vacunados en el norte de África, pues el sur de España da igual que tenga 2, 3 o 15 dosis. ¿Qué más da? Bueno, esto no hemos sido capaces. Entonces, en el tema educativo, pues soy un poco pesimista en este sentido, ¿no? Otra idea, así como de introducción, sería, bueno, ¿la educación para qué, no? Hablamos de educación y sociedad. El Papa Francisco, en una iniciativa que lanzó en septiembre del 19, nos convocó a todos y a todas a un pacto educativo global. El Papa Francisco tiene una voz legítima hoy en día en el mundo, en parte por las cosas que dice, en parte por las cosas que hace, y él apelaba al proverbio de la tribu y que es necesaria para educar a un solo niño, y decía, la tribu somos la aldea global, la humanidad. Y proponía un objetivo para la educación, claro, grandes palabras, la búsqueda de la paz, la justicia y la acogida de todos los pueblos de la familia humana. Por lo tanto, lo que nos estaba proponiendo es una educación, es otra manera de hablar de educación integral, es una educación con un horizonte, con una sociedad que se parezca más a la sociedad fraterna y justa que seguramente a muchos de los aquí presentes nos gustaría ver, ¿no? Pero bueno, no vamos a seguir por ese camino, que es el camino de la globalidad, de la humanidad, etcétera, y vamos a intentar aterrizar a nuestra realidad, ¿no? A la realidad de Euskal Herria, a la realidad del País Vasco, a la realidad de Vitoria. Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, afirma sobre la educación algunas metas concretas. Dice: asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en primera infancia y educación preescolar de calidad, añade siempre de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Tercera, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, y esto para 2030. En nuestra sociedad, hoy en día, el acceso a la educación no es un tema dificultoso o problemático, pero sí lo es cuando analizamos el resultado que produce esa educación y los niveles de competencia y los niveles de integración social que el sistema educativo es capaz de proveer a la sociedad en general. De hecho, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, datos de Eustat, entre un 34%, año 2018, de las personas entre 25 y 40 años en Euskadi declaran un nivel de instrucción secundaria o inferior, un 34%. En un país donde no hay un problema de acceso a la educación superior ni a la formación profesional. Y, sin embargo, estamos ahí. Es verdad, y siempre nos fijamos, que somos líderes europeos en el ámbito de la formación universitaria. Pero esto implica que tenemos un problema de desigualdad grave en el resultado de nuestra educación y seguramente tenemos un problema de equidad a la hora de proveer el servicio educativo. No quiero ser catastrofista, no creo que nuestro sistema educativo sea un desastre. Creo que ha dado pasos inmensos en los últimos 50 años. La generación de nuestros padres, de mis padres, no se educaba en un espacio en el que la educación secundaria, en la que yo trabajo hoy en día, y formación profesional, fuera accesible a todas las personas, sino que más bien era para una selección de personas, y algunos de los aquí presentes lo conocisteis en primera persona, ¿no? Por lo tanto, los avances que hemos dado son muy importantes, pero eso no nos debe dejar olvidar, no nos debe hacer olvidar que hay otros que todavía nos quedan muchos pasos por dar, sobre todo en el ámbito de la equidad. Bueno, dicho esto, me voy a centrar como en tres
retos que me parece que son retos que había y retos que hay, y que la pandemia, evidentemente, pues ha puesto en el candelero, ¿no? El primero sería algo así como, bueno, lo que pone en la diapositiva, ¿no? ¿Cuál es la cultura de la sociedad en la que vivimos y cómo debe trabajar la educación en relación con ella? Jesús decía en la introducción de la jornada que la educación, y es verdad, que la educación, y los académicos escriben sobre ello, que la educación es bueno, una manera de transmitir la cultura y la sabiduría acumulada en la sociedad para seguir dando pasos en el progreso, ¿no?, de esta misma sociedad. También, Teresa lo decía, y también es verdad, la escuela es la institución que socializa por excelencia, que te hace encontrarte con personas distintas y que te hace vivir los primeros conflictos de socialización. Yo añadiría, y me parece que ahí hay un tema de opción también y de reto, si también tenemos que pensar no solamente en una reproducción cultural y en una socialización, sino a una transformación de la realidad en la que está inscrita la escuela, la universidad, favoreciendo la movilidad, favoreciendo la cohesión social, favoreciendo la construcción de la paz, favoreciendo la construcción de la justicia, el entendimiento con el otro y con la otra, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la escuela debe transmitir, la escuela debe transformar, pues las dos cosas, ¿no? La escuela contribuye a transmitir la cultura acumulada y la sabiduría acumulada de la sociedad, y la escuela debe plantearse retos junto con la sociedad para la transformación, ¿no? Porque nuestra cultura, la de hoy, es una cultura que tiene algunos elementos que son altamente problemáticos, sobre todo si pensamos en el horizonte que planteaba el Papa Francisco y que acabo de mencionar, ¿no? Cito 4 que me parecen muy relevantes. La meritocracia. Todos damos ya casi por sentado que, dado el sistema que tenemos de acceso universal, lo he mencionado previamente, aquí depende el tema del esfuerzo de que haga cada uno y cada una. Y eso descuenta algunos elementos que demuestran los estudios más extendidos, que la condición sociocultural de la familia en la que uno nace impone casi de manera directa un resultado final en el proceso educativo. Entonces, en una cultura en la que la meritocracia es lo que prima, pues esto es un problema porque nos impide detectar este problema y ponerle solución. La globalización. Mientras en educación estamos hablando de personalizar casi a nivel del individuo, del niño y de la niña, su proceso educativo, porque no existe gestión de la diversidad, lo que existe son alumnos y alumnas que cada uno y cada una es diferente. Mientras esto es así, asistimos a una globalización y a una mundialización de los objetivos educativos, que los marca la OCDE, que nadie sabe quién le ha dado vela en este entierro, pero es quien tiene el estándar PISA de evaluación de la educación, y los niños, como todos sabemos, los niños y niñas de Euskadi, pero los de Sudáfrica, los de Estados Unidos, los de Finlandia y los de Rusia se miden contra ese sistema. Bueno, aquí tenemos una tensión para la educación y tiene que ver con esta cultura. Pensamos que los aprendizajes son para todos y para todas, y seguramente en función de la sociedad en la que viven los niños y las niñas, los aprendizajes tienen que ser algo más particulares, ¿no? La tercera elemento de cultura que me parece importante es el culto a la tecnología, que hoy en día, en concreto, ya no es la máquina de vapor, ahora es el culto a la informática y al Big Data y a los algoritmos que nos hackean el cerebro y las emociones, ¿no? Casi, todavía no, pero casi, están en ello. Bueno, aquí la pandemia nos ha tocado un poco la fibra, porque como nos descuidemos, vamos a pensar que si tenemos muy buenas plataformas educativas a distancia, podemos educar. Y sabemos que hemos experimentado que esto no es así, ¿no? Bueno, Marina Garcés, la filósofa, ¿no?, escribe una cosa que me parece que es muy interesante tenerla en cuenta. La escuela del futuro ya se ha empezado a construir y no lo están pensando los estados, tampoco las comunidades, desde luego no la sociedad, sino las grandes empresas de comunicación.
no tiene paredes ni vallas, sino plataformas online y profesores 24 horas. Lo de la conciliación va a estar complicado. No le hará falta ser excluyente porque será individualizadora de talentos, de recorridos vitales y de aprendizaje. Practicará la universalidad sin igualdad, que es lo que estábamos diciendo antes. Una idea en la que tenemos que empezar a pensar, porque será, si no lo es ya, la condición educativa de nuestro tiempo. Estas plataformas y estas empresas han vivido una expansión en el mundo educativo con la pandemia sin precedentes. Porque lo que era a 10 años, como decían las que me precedían en el uso de la palabra, se ha convertido en un objetivo a 10 meses, que es tener la universidad, la escuela, el grado formativo, lo que sea, tenerlo en la nube. Y además ser eficaces, ¿no? Y el último rasgo que me parece clave y relevante es el consumismo, ¿no? El consumo, la cultura dominante del consumo, que es el motor oculto del bienestar, que lo tenemos esto metido aquí dentro, conectado con nuestros deseos más poderosos de cada una de las personas y de las sociedades, y que eso nos lleva, en concreto en el mundo educativo, a confundir educación con profesionalización, porque eso es lo que nos da acceso al consumo, a las personas, ¿no? Bueno, en este contexto, con sus amenazas y oportunidades, ¿cuáles deben ser los objetivos de la escuela? ¿Qué retos debe asumir? ¿Cómo debería enseñar? Bueno, yo creo y defiendo que la idea de una educación para la transformación social que forme personas de una pieza capaces de construir una sociedad diferente es la clave del futuro. Y la pandemia lo único que ha hecho ha sido darnos un aldabonazo para decir, atención, que como no os toméis esto en serio, Google Classroom lo hará por vosotros. Bueno, este trabajo de largo plazo se enfrenta a un problema más inmediato, que es el de la desigualdad en el sistema educativo. Ya he mencionado los datos respecto a Euskadi, ¿no? Por cierto, en la Comunidad Foral de Navarra todavía es peor el dato que mencionaba previamente, ¿no? En el tema de la desigualdad, se me han saltado dos cosas aquí. No desvelemos todo de una vez. En el tema de la desigualdad tenemos un debate muy de actualidad en Vitoria-Gasteiz, que es el tema de la segregación escolar, ¿no? Por no centrarnos en el final, en los niveles de instrucción que declaran los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Bueno, es un tema que recoge la atención de muchos agentes, ONGs, sindicatos, asociaciones de padres y madres, partidos políticos, pero la verdad es que resulta muy difícil resolver el problema de fondo, que es no tanto dónde están los alumnos escolarizados, que es donde se centra el debate, sino que los alumnos y alumnas que necesitan unos recursos extraordinarios, porque si su situación es de extraordinaria vulnerabilidad, los puedan tener. Nuestro sistema lo que hace en la educación secundaria, la universidad es otra historia, que es una etapa obligatoria para todos y todas y que se supone que tiene que dar un acceso al futuro de estas personas, ¿no? Lo que hace es repartir los recursos independientemente de tu nivel de partida y de tu situación sociocultural, económica, etcétera, ¿no? O lingüística. Exagero un poco porque hay algunas matizaciones a esto, pero la verdad es que es muy complicado conseguir que haya programas y recursos que resuelvan este problema, ¿no? El sistema educativo, creo yo, tiene en Euskadi y en Vitoria una reflexión interna sobre la desigualdad para convertirse como sistema, educadores, familias, comunidades educativas, en activistas por una construcción de una escuela diferente, que atienda en función de lo que necesitan los alumnos y alumnas, ¿no? Estas cuestiones son sistémicas, evidentemente, y requieren de respuestas sistémicas que tenemos como sociedad. Por eso lo de educación y sociedad, ¿no? La escuela no va a resolver esto ella sola. Necesita de un compromiso de la sociedad visibilizando el problema y dándole cauce, ¿no? Finalmente, ya en los últimos 2 minutos o 3 minutos, hablar un poco del tema de la pedagogía nueva, entre paréntesis, y la digitalización en las aulas, ¿no? Pero muy brevemente, nada más que una idea al respecto de esto, ¿no? Yo creo que tenemos aquí una tensión en el sistema educativo, al menos en la secundaria, grave, ¿no? Porque todos y todas sabemos y hemos leído ya que tenemos que enfocar la educación en el aprendizaje y no en la enseñanza, que el aprendizaje tiene que ser significativo y que es verdaderamente aprendizaje cuando se hace por descubrimiento.
Hemos visto la irrupción de la neurociencia, de la teoría de las inteligencias múltiples, el impulso a una personalización de la educación, como decía antes, ¿no? La educación tradicional es 1 a 25, la educación del futuro se supone que es 1 a 1. Pero claro, los profesores de hoy, aquí hay uno, somos lo decía el otro día un compañero que estaba debatiendo sobre esto, somos los, como decía, perdón que se me ha ido ahora un poco la idea, somos el producto exitoso de un sistema que ha fracasado en este sentido, ¿no? Y por lo tanto lo que tendemos a hacer es reproducir el sistema que a nosotros nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces tenemos dificultades verdaderas para resolver estas cuestiones que se ponen, ¿no? La educación integral, la educación 1 a 1, personalizada, el aprendizaje significativo, individualizado, etcétera, ¿no? Y además tenemos un sistema que ya es un sistema que viene de hace prácticamente un siglo, en el que los horarios, las materias, los currículos, etcétera, imponen una rigidez de tal calibre que además nos da seguridad a los docentes y a los educadores, que es muy difícil dar el salto a estas nuevas ideas de las que estábamos hablando. Pero este reto está sobre la mesa, porque los alumnos y las alumnas necesitan esa personalización, necesitan esa individualización para que podamos hablar de un sistema que atiende a sus necesidades y que, por lo tanto, es equitativo, ¿no? Bueno, por lo tanto, ya termino, la pandemia no ha traído, tampoco ha resuelto ninguno de estos temas. Lo que ha hecho ha sido ponerlos en evidencia, en todo caso. El de la desigualdad, la necesidad de la personalización de la educación, etcétera, ¿no? No hay garantías de que la salida de la pandemia vaya a resolver esto, ni vayamos a estar más cerca de abordar los problemas. Pues la sociedad no tiene la buena costumbre de hacer reflexiones colectivas, sí individuales, pero no tantas colectivas, sobre el bien común y lo que es necesario para el bien común, ¿no? Muchas personas habrán desarrollado mayor sensibilidad por las personas vulnerables porque lo han visto, porque han tenido acceso a la vulnerabilidad de manera más fácil que antes de la pandemia. Pero otras, por el contrario, parecen haber interiorizado la cuestión de mis derechos y mis libertades. Entendía la libertad como libertad para hacer lo que me dé a mí la gana. Bueno, entonces, ¿qué pasará con la educación después de la pandemia? Pues depende de si en la sociedad gana peso los primeros, los que se han dado cuenta de que la vulnerabilidad la tenemos que resolver entre todos, o los segundos, que han interiorizado que en una situación de dificultad lo que interesa es que yo pueda hacer lo que considere oportuno para mi propio beneficio, ¿no? Bueno, ya veremos. Estaremos atentos, igual en unas jornadas en futuros años podemos analizar qué ha pasado, ¿no? Muchas gracias y perdón porque me he pasado también un poquito del tiempo. Bueno, hirurak ikaragarriak izan dira, dudarik gabe, nik uste ados gaudela guztiok puntu honetan. Os decía que, bueno, que estaremos todos de acuerdo en que los tres ponentes, los y las tres ponentes, habéis sido un auténtico lujo. Nacho ha sido también un broche de oro estupendo. De forma muy breve, no he querido, sí que estamos mal de tiempo, pero es que habéis sido tan sugerentes todos que era casi un crimen cortaros. De forma muy breve, habéis coincidido los tres en determinados puntos. Manoli ha iniciado hablando de la crisis del COVID-19 como una crisis sanitaria y social sin precedentes. Lo habéis mencionado, Teresa y Nacho también. Pero, aunque coincidís en numerosas cosas, habéis aportado puntos de vista diferentes que creo que es interesante subrayar. Hemos afrontado cambios de gran calado en el ámbito educativo, sin ninguna duda, sobre todo el avance digital que ya Manoli ha mencionado y además ha descrito muy bien la apuesta de la Universidad del País Vasco con las nuevas plataformas digitales, con EGELA, que he conocido yo también recientemente en la Escuela de Enfermería, etcétera, las aulas espejos, las retransmisiones de las clases a través de streaming o de otras plataformas. Pero a pesar de eso, todos habéis lanzado un interrogante. ¿Es únicamente
la revolución tecnológica la que nos va a salvar en el ámbito educativo. Y esto lo habéis lanzado los tres, Manoli, Teresa y Nacho. Teresa, aunque insisto, ha vuelto a hablar de esos 1.600 millones de estudiantes confinados, es decir, del gran trauma sufrido en el mundo educativo por el COVID-19, ha subrayado una frase que casi era premonitoria en boca de Hannah Arendt, cuando decías, lo peor que nos podría pasar en educación es volver a la situación anterior. Me ha recordado muchísimo una frase de Hannah Arendt cuando hablaba del malestar educativo y decía que el intento de solucionar una crisis deviene en desastre si lo afrontamos desde prejuicios preestablecidos o parámetros anteriores, ¿no? Entonces, es lo peor que nos podía ocurrir, volver a la situación anterior. Nacho también ha incidido en un momento en ese punto. La digitalización, nos decía Teresa, es una realidad, pero ¿es la única respuesta? Hannah Arendt también decía, cuando empezó a ver aquellos inmensos IBMs, aquellos primeros ordenadores, decía, cuidado, porque de seguir así nos espera un futuro de tecnologías sin alma. Y los tres habéis puesto el dedo en la llaga en ese punto, hablando de tecnología, sí, como herramienta indispensable y favorecedora, pero como herramienta. O sea, tecnología, pero Nacho lo reivindicaba desde el humanismo, pero con alma. ¿Qué es educar?, se preguntaba Teresa. También lo ha hecho Manoli y también lo ha hecho Nacho. ¿Qué es educar? Hemos de revisar ese concepto. Hemos de revisar el concepto de la educación. ¿Qué es educar? Decía Teresa, saber distinguir entre opinión y conocimiento contrastado. Vivimos una sociedad de la información, pero yo no sé si es realmente de la información. Hablaba también ahora de los hackers. Nacho, lo sufrimos todos los días quienes nos manejamos en las redes sociales. ¿Cómo discernir entre esa opinión y el conocimiento contrastado?, se preguntaba Teresa. La escuela es algo más que la escuela. Y de nuevo, finalmente Nacho también lo subrayaba, ese concepto de tribu, que también de una u otra forma habéis mencionado los tres. La familia, la sociedad, los agentes sociales y el profesorado. Pero es que la escuela no es solamente la escuela. Hoy, en el siglo XXI, la escuela es una comunidad educativa. No educa solamente el profesor. Educa el profesor, el policía municipal, el señor que tiene una tienda de ultramarinos. Está educando constantemente el vecino, la familia, los amigos, las redes amicales. Por lo tanto, la tipología del profesor también habría que revisarla. Y Teresa nos hablaba, el de la clase magistral, como en el siglo XIX, el que empatiza con el alumno, el que plantea situaciones, problema, es decir, esa educación, ese aprendizaje significativo, que nos permite competencias, o sea, ser competencias. Estamos viviendo en un sistema educativo por competencias y ser competentes es realmente ser eficientes cuando planteamos un problema en la vida. Habéis hecho aportaciones muy, muy interesantes y algunas de ellas tienen que ver con el concepto de educación social y ciudadana, porque finalmente hablan de ciudadanía crítica y hablan de que nuestros jóvenes, nuestros y nuestras jóvenes van a ser ciudadanos dentro de muy pocos años y han de formarse de forma crítica y responsable. Habéis mencionado todos también una palabra, todos, es el bien común. Manoli se refería a los objetivos de desarrollo sostenible desde el primer momento y los tres habéis comentado muchos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Comprender mejor el mundo para vivir mejor en él, decía Teresa. Pero es que coincidís, Manoli y Nacho también. Interesante aportación de Nacho cuando dice, vamos, no perdamos la perspectiva que educación es desde la educación infantil hasta la universidad. Y hay todo un recorrido diacrónico ahí que hay que seguir. Los retos, y aquí introducía un elemento diferencial, Nacho, los retos que nos plantea la sociedad y también el sistema educativo pospandemia, quizás no sean tan diferentes
de los que estaban presentes antes en el mundo educativo. Quizás no los queríamos ver. Esos retos, educación global en todo el mundo, el tema de las vacunas, el tema de la investigación que desde el comienzo Manoli ha transmitido en tecnología, el tema de las vacunas ha demostrado que si en todo el mundo no hay posibilidad de vacunación, esto no funciona. La educación, reivindicaba Nacho, también para todo el mundo, educación con esa perspectiva global. Educación y sociedad, sociedad más fraterna y más justa. Hablamos de bien común, de nuevo. Educación de calidad, pero sin olvidar la igualdad y la equidad. Si no, hacemos trampas. Como también han dicho los ponentes anteriores, se ha demostrado que muchas familias no han podido trabajar en casa. Muchos niños y niñas no han podido trabajar en casa como otros. ¿Por qué? Pues porque viven en una habitación compartiéndola con 7 hermanos, la abuela y los padres. Y no hay wifi. Por lo tanto, esa educación que ponga en perspectiva la calidad, la igualdad y la equidad, hay que reivindicarla. Generar aprendizaje significativo e individual. Individualizado. No individual, individualizado, para atender las necesidades de todo el alumnado. Una escuela que ha de repensarse. Escuela entendiendo el sistema universitario y no universitario. El sistema educativo ha de repensarse. Debe transmitir, transformar para mejorar. De nuevo hablamos de bien común. Y Nacho finalmente mencionaba algunos problemas. La meritocracia, ese ISEC, famoso, ese índice socioeducativo y cultural, que hace que no todo nuestro alumnado tenga esas mismas posibilidades. Y finalmente ese culto a la tecnología. Solamente el culto a la tecnología va a ser el nuevo ídolo de nuestro sistema educativo, o habrá algo más. Precisamente en este palacio, en el Palacio Europa, en unas jornadas educativas, mi antigua compañera Toya está allí, organizadas desde el Departamento de Educación, en una sala anexa a esta, una sala repleta de profesorado de infantil, primaria y secundaria y bachiller de todo Álava, un ponente, Paco Cascón, un ponente de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo al profesorado: ¿alguien cree aquí que ustedes son transmisores de conocimientos? Alguien levantó la mano y les dijo: si ustedes creen que son transmisores de conocimientos, dentro de muy poco se quedarán en paro. Porque en este momento hay plataformas tecnológicas mucho más baratas y eficientes para transmitir conocimientos. Lo habéis mencionado también los tres. Si ustedes creen que son dinamizadores, que son generadores de espíritu crítico, que plantean problemas, situaciones, problemas a sus alumnos, están generando efectivamente ciudadanos del futuro y entonces serán ustedes imprescindibles. Muy brevemente voy a pedir a Amelia Baldeón que cierre la sesión en nombre de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Amelia, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los tres ponentes magníficos, de verdad. Sí, bueno, espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Gracias.